En este video te quiero explicar sobre las señales y los avisos del plano espiritual. Ellos pueden suceder de muchas formas. Va a depender mucho de la habilidad espiritual que tú tengas. Hay personas que escuchan, hay personas que sienten, hay personas que sueñan, hay personas que intuyen. Hay varios tipos de habilidades espirituales. Tú debes prestar atención en cuál es tu habilidad más desarrollada. Es por esa habilidad espiritual que tú vas a recibir la señal o el aviso del espiritual. ¿De qué forma puede suceder eso? A través de un sueño, a través de algo que tú escuchas, a través de algo que se repite en tu vida, un número, un símbolo, alguna cosa que aparece muchas veces en tu vida y tiene un significado para ti. Eso es muy importante que ustedes entiendan. No pueden pedir a otra persona para interpretar la señal o el aviso espiritual que ustedes reciben, porque ustedes tienen toda una construcción mental, emocional y espiritual que va a interpretar eso de una forma diferente que otra persona lo haría. Por eso que ustedes no pueden pedir a una persona para interpretar los avisos que ustedes reciben. Mucha gente piensa que eso es posible, pero no es. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Nuestras habilidades son diferentes. Nuestra construcción mental, emocional, espiritual es diferente. Entonces, cada persona tiene que aprender a interpretar a su forma. Para algunas personas un símbolo puede tener un significado, mientras que para otras personas puede tener un significado opuesto. Por eso que cuando nosotros recibimos una señal, un aviso del espiritual, es para nosotros mismos. Y vamos a tratar de identificar esto. ¿De qué forma podemos hacer? Ver si ese aviso, ese número, ese símbolo, esa imagen, tiene algún significado para nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros? Por ejemplo, si se trata de un número que se repite mucho en tu vida y te das cuenta que ese número hizo parte de tu vida en varias ocasiones, o fue un lugar que tú viviste, o un auto que tuviste y se tenía esa placa, o fue algo que pasaste en tu vida que tiene ese número, o es una fecha específica, o sea, que está relacionado a números y lo que significa eso para ti. Y a partir de ahí tú vas descifrando el significado de los señales y de los avisos. Lo que no se puede hacer es pedir que una otra persona interprete lo que es para nosotros. Por eso que cuando tú recibes un aviso, él es específico. Pero hay personas que ignoran los avisos, principalmente cuando se trata del lado afectivo. Cuando la persona siente que está siendo engañada, siente que la otra persona le está mintiendo, siente que la otra persona le está fallando, muchas veces esa persona ignora esa señal. Y muchas veces es el espiritual que te está intentando mostrar algo y cuando tú ignoras llega un momento en que esa relación se termina o que tú descubres alguna mentira, que tú ves alguna cosa y te decepcionas mucho. Pero te das cuenta que cuando recibes esa información, o sea, cuando ves eso, cuando vivencias eso, tú te pones a pensar y tú dices, yo ya desconfiaba de eso, yo ya sentía eso, pero lo que pasó, tú ignoraste. Cuando se trata del lado afectivo, las personas tienen mucha dificultad de interpretar las señales y los avisos espirituales. Otra situación que puede ocurrir: ciertas personas que aparecen en tu vida en una determinada etapa de tu vida, o que tú estás muy bien y esas personas vienen a tu vida solo cuando tú estás bien para hacer chismes, para hacer algún daño, y son personas que quieren perjudicarte, o personas que cuando tú estás en una etapa difícil de tu vida, ellas aparecen para ayudarte. Puede suceder en los dos casos. La persona puede venir para ayudarte, o algunas personas que son negativas y oportunistas vienen para aprovecharse de algo o para sacarte algo. Entonces, lo que tú tienes que entender, los avisos espirituales pueden ser muchas cosas. Símbolos, o sea, imágenes, cosas que tú sientes, cosas que tú presientes, cosas que tú ves de forma recurrente o estás siempre viendo a una persona, pero no conoces a esa persona y en el futuro terminas conociendo a esa persona. Puede ser de varias formas. Cuando se trata de sueños, nosotros tenemos que tener un cierto cuidado, porque el sueño tú tienes que descifrarlo. Porque muchas veces soñar con muerte no quiere decir la muerte física. Puede significar una pérdida, un cambio muy grande, el encerramiento de un ciclo, cosas que se van de tu vida o lazos que tú encierras en tu vida. Cuando tú sueñas, por ejemplo, con familia, ni siempre quiere decir que soñar con la familia quiere decir que tú tienes que acercarte a la familia. Muchas veces es una señal o un aviso que tú tienes que alejarte de ciertos familiares porque te están haciendo daño y tú no te estás dando cuenta. Entonces hay varias formas que el espiritual puede conectarnos, ¿no? Que nosotros tenemos que entender.
Si tú ignoras tu intuición, si tú ignoras las habilidades que tú tienes, tú nunca vas a conseguir descifrar un señal espiritual. ¿Por qué? Porque el aviso del espiritual va a venir de la forma que el espiritual consigue conectarse contigo, de la forma que el espiritual consigue transferirte esa información. Puede ser a través de la voz interior, puede ser a través de un sueño, de una intuición, de una sensibilidad, puede ser a través de varias formas. Todo va a depender de tus habilidades espirituales. Ni siempre nosotros vamos a ver la situación o escuchar la situación. Muchas veces podemos sentir aquella situación y nos damos cuenta que aquello es muy bueno o que aquello es muy malo, que aquella persona es muy buena para nuestra vida o es muy mala para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar de acuerdo con lo que sentimos y de acuerdo con nuestras habilidades espirituales. Muchas personas tienen el hábito de llevar una intuición, una señal para que otra persona la interprete. Si tú haces esto, lo que pasa, yo tengo un conocimiento, yo tengo un desarrollo espiritual, yo tengo una construcción emocional, mental y espiritual diferente a la tuya. Yo voy a interpretar lo que tú me traes de una forma, pero puede ser que no es de la misma forma que tú debes interpretarlo. O sea, tú mismo tienes que interpretar tus sueños, tus intuiciones, aquello que tú ves. Por ejemplo, si un número se repite mucho en tu vida y te das cuenta que él hizo parte de tu vida en varios momentos, tú tienes que identificar, esos momentos fueron positivos, fueron negativos, era el encerramiento de un ciclo, yo iniciaba algo nuevo. Es eso que tú te tienes que dar cuenta, es cuándo y por qué. Porque si nosotros recibimos avisos del espiritual y los ignoramos, suceden cada vez menos. Si nosotros los valoramos, vamos a buscar respuestas, ellos suceden cada vez más. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando tu espiritual cuando le estás dando atención a tus intuiciones y la señal espiritual va a ser cada vez más fuerte porque tú estás valorando eso. Si nosotros ignoramos el espiritual no se conecta más con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre lo ignoramos. En el momento en que nosotros desarrollamos esa parte y empezamos a buscar respuestas, tú vas a encontrar las respuestas. Ni siempre son respuestas que nos agradan, pero vas a encontrar la respuesta de por qué tú vistes aquel número, de por qué repetidamente ves a aquella persona, de por qué tienes aquella sensación cuando llegas cerca de una persona, que esto pasa mucho. A veces llegas cerca de una persona de tu trabajo, de tu familia, y tienes una sensación negativa, que tú dices, no me siento bien cerca de esa persona. Puede ser que esa persona ya te hizo un daño, o te está haciendo algún daño, o está haciendo algo que te va a causar algún daño. Entonces esa sensación negativa es un indicativo que ella está haciendo algo malo o sus intenciones en relación a ti son malas. Cuando sentimos algo positivo, algo bueno, es que el espiritual nos está avisando que esa persona de alguna forma es positiva para nosotros. Entonces esa es la forma de identificar. Tú tienes que aprender que para cada persona es diferente, cada persona tiene una habilidad diferente. Por más que muchas personas digan que los mediums o los empáticos son iguales, no son. La percepción de cada persona es diferente. Cada persona tiene una forma de ver el mundo, una forma de sentir las cosas, una forma de interpretar las cosas. Entonces lo que nosotros debemos hacer, usar esto para descifrar las señales espirituales y ver lo que el mundo espiritual nos quiere decir. Muchas veces tú estás pasando por un momento negativo en tu vida y empiezan a suceder muchas cosas negativas y tú piensas, el universo conspira contra mí porque todo me sale mal. No es que todo te salga mal. Muchas veces es responsabilidad de las personas hacer cambios y ellas no hacen. Ellas tardan demasiado. Entonces lo que pasa, llega una hora en que el espiritual te muestra, tienes que cambiar, está pasando esto, esa relación no es buena para ti, este trabajo no es bueno para ti. Entonces Él te está ayudando, Él no te está castigando como mucha gente piensa. Muchas veces nosotros no tomamos las decisiones, nosotros no hacemos las elecciones porque tenemos miedo, porque no queremos cambiar o tenemos miedo al cambio. Cuando se tratan de relaciones de pareja, de relaciones amorosas, esto pasa mucho. Las personas ignoran demasiado. Muchas veces las personas saben que están siendo traicionadas, saben que la persona le está mintiendo, sabe que la persona no es confiable, pero la persona prefiere pelear con todo el mundo, quedarse mal con todo el mundo que la intenta ayudar, en vez de buscar ver lo que está pasando. A veces la persona sabe que la persona la traiciona, sabe que la persona la engaña y deja pasar. Llega un momento que tú dejas esto pasar, va a suceder que o se termina la relación
o tú descubres algo o ves algo y te va a sorprender mucho y vas a sufrir mucho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, cuando sentimos algo, hay algo que nos quiere avisar, puede ser algo positivo o algo negativo, no importa. No dejes de lado tus intuiciones, no dejes de lado lo que el espiritual quiere decirte, porque muchas veces el espiritual te puede hacer ver un video, ver a una persona, leer un libro, conocer a alguien. El espiritual funciona de varias formas, no es una forma definida. Puede ser de varias formas. Tú puedes estar en la internet, de repente tú estás buscando una respuesta, encuentras un video en la internet y esa respuesta responde a la pregunta que tú estás haciendo a ti misma. O puede ser que tú estás leyendo un libro y de repente tú dices, bueno, yo necesito hacer este cambio, necesito cambiar de vida. ¿Por qué? Porque tú hiciste una autorreflexión. Muchas veces el espiritual pone cosas delante de nosotros para que nosotros veamos otras cosas. Y muchas veces eso pasa para que hagamos una autorreflexión y veamos lo que yo necesito cambiar, lo que yo tengo que hacer de mi vida, cómo yo tengo que hacerlo. Porque si tú ignoras siempre tu espiritual, lo que pasa, no te quejes si tus habilidades no te ayudan, porque las habilidades espirituales, los dones psíquicos, nos ayudan primero a nosotros que los tenemos, después a los demás. Pero si nosotros ignoramos eso, si nosotros no aceptamos lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que pasa, eso deja de suceder. Hay muchas personas que me preguntan, ¿qué hago para evolucionar mi don psíquico? Cree en él. Hace una meditación, hace lecturas, busca el conocimiento. La evolución está dentro del conocimiento. No lleves tus dudas siempre para que otras personas las respondan. ¿Por qué? Porque si una persona pertenece a una determinada religión, ella va a responder lo que tú le preguntaste con base a esa religión. Y puede ser que la respuesta no te sirva. Entonces traten ustedes de ver lo que está sucediendo. Estoy viendo siempre a esta persona, estoy viendo siempre este número, me pasa siempre lo mismo, porque los ciclos se repiten en mi vida. Una cosa es muy cierta y ustedes tienen que entender esto. Si muchas cosas negativas suceden en tu vida de forma continua, es porque hay algo en ti que está causando eso. Muchas veces se trata porque la persona no evolucionó su lado espiritual, la persona no dio atención a los avisos y señales espirituales, porque la persona quiere quedar en la zona de confort y no quiere hacer cambios. Y llega un momento en que el cambio sucede sin que la persona espere, y eso puede ser muy negativo para ella, y ella ya recibió varios avisos del espiritual y no quiso seguir los avisos, porque pasa mucho que la gente se da cuenta después que pasa algo que ya estaba siendo avisada de aquello. Muchas veces la persona dice, bueno, esta relación ya no me hacía bien, pero ¿por qué insistes en eso? O esa persona me está traicionando, descubrí que esa persona me está traicionando, realmente la vi, pero ya sabías, ya sentías, ¿por qué ignoraste eso? Entonces muchas veces el espiritual hace un buen trabajo, nosotros lo ignoramos. Este es el problema de muchas personas que tienen don psíquico. Si una persona te hace sentir mal, hay algo ahí que tienes que ver lo que es. Puede ser que esa persona esté simplemente negativa, cargada, sea una persona pesimista y eso te hace mal. Pero también puede ser que esa persona te desea daño o desea hacer algo contra ti o ya hizo algo en contra ti y eso está evoluyendo y tú en el futuro vas a descubrir. Entonces, si sentimos algo en relación a una persona, en relación a una situación, a cualquier cosa, debemos dar atención a eso. Si nosotros entramos en un lugar, por ejemplo, y sentimos una cierta energía que nos corre de ese lugar, hay algo ahí que no nos quiere ir. Así como hay lugares que nosotros entramos y hay energías que nos dan las bienvenidas, o sea, nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, es como si estuviéramos en casa. Entonces, es una energía receptiva. Todo eso nosotros tenemos que ir aprendiendo solos, por más que ustedes lean libros, vean videos, no se olviden. La interpretación de los avisos de las señales espirituales es con tu habilidad y es con tu conocimiento, con todo lo que tú tienes en tu mente, en tu espiritual, tú tienes que descifrar eso. Hay personas que me dicen, sueño siempre con personas que fallecieron, esas personas quieren hablar conmigo, tal vez esas personas quieran ayuda. Y tú en este momento no estás preparado para brindar esta ayuda. Muchas veces esos espíritus vienen a la persona que tiene mediunidad, que tiene un don psíquico, a pedir ayuda, a pedir una luz, a pedir una oración, pero tú tienes que aprender a identificar y esa parte es un poco difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú sueñas con personas que ya se fueron, es porque aún esas personas
quieren tener contacto contigo porque hay algo, a veces es algo que fue mal resuelto, alguna cosa que pasó entre ustedes, o alguna cuestión de herencia, o alguna cuestión de algo que la persona tenía y le dio a alguna persona que ya no quería y el espíritu queda molesto. Entonces pueden ser varias cosas, ustedes tienen que aprender por ustedes mismos. ¿Cómo van a aprender y cómo van a estar seguros de eso? Cuando se repite eso varias veces, ustedes van a formar un patrón. Cada vez que siento esto, me pasa esto. Cada vez que esta persona llega cerca de mí, es muy bueno o es muy malo. Cada vez que veo este número se repite para mí, sea donde sea, es alguna cosa buena o es alguna cosa mala. Cada vez que pasa tal cosa, me sucede tal cosa. Entonces, a partir de esto, ustedes van a aprender. Es la única forma. No hay una persona que pueda hacer esto por ustedes. La señal espiritual, el aviso espiritual es directamente a la persona. Entonces, no busquen otras personas para descifrar porque siempre van a tener una información equivocada sobre esto. Porque ustedes tienen una construcción, la persona tiene otra. Ustedes tienen desarrollo espiritual, la persona tiene otro. Entonces lo que tienen que hacer, lean, estudien, busquen informarse, lean bastante, porque ustedes con la lectura van haciendo una autorreflexión y van a empezar a sacar cosas que ustedes tienen dentro del aura y eso va a empezar a venir a la superficie y ustedes van a empezar a entender muchas cosas. Entonces esa es la única forma de que ustedes consigan descifrar los avisos y las señales espirituales. Gracias a todos.